Bueno, Macri quiere privatizar la obra pública y quizá lo logre. Así es, Roberto. Es el proyecto de ley de participación público-privado que está en el Congreso, la herramienta que va a usar Mauricio Macri para privatizar la obra pública. A ver, dicho así suena raro, me lo han preguntado incluso por Twitter, porque son privados siempre los que hacen la obra pública. ¿De qué se trata privatizar la obra pública? Bueno, que el Estado le dé a un privado para que haga la obra, digamos, la infraestructura como siempre, pero ese privado después puede hacer usufructo de ese bien para recuperar lo que gastó y tener una ganancia adicional. De eso se trata privatizar la obra pública, que se hagan obras que solamente le convengan a los privados y no al Estado. Eso es lo que está ahora, Roberto, en el Congreso, fue aprobado en diputados y ahora fue de nuevo al Senado, donde va a debatirse la privatización de la obra pública. Es una herramienta muy importante que quiere usar el PRO, que quiere usar Mauricio Macri para justamente darle más poder a los empresarios y permitirles a ellos que ganen mucho dinero haciendo obras de infraestructura, Roberto. A ver, vayamos a las placas para mostrarlo bien claro. ¿Qué es la ley de participación público-privada, que ahora es proyecto de ley? Está en el Senado, va a debatirse esta semana. Exacto, la PPP. Es una alternativa a la licitación pública regular, a la licitación de obra pública. ¿Sí? Puede hacerse la licitación normal o puede el Estado, si quiere, hacer una PPP. Pero ¿qué es lo que hace? Privatiza la obra pública, por esto que te comentaba, Roberto. A ver, le da un contrato a un privado, en donde le permite hacer una obra que se financia el privado. Si el Estado no gasta un peso, eso lo consideran beneficio. Pero a cambio, por ejemplo, si hace una autopista, le da la concesión de los peajes por 30 años. Prorrogable. Hay algo que se ve, digo, que es bastante fácil. Cuando el Estado está atrás, el Estado regula y controla, pero no solo el Estado. Vos decís, bueno, pero el presidente te va a cagar, José López, qué sé yo. No, pero hay auditores, hay un montón de gente atrás. Por eso yo siempre te digo, los gobiernos no se roban los países, o poder robar un poco. Hay un montón, digo, el auditor hasta el año pasado era un radical, que estaba encima constantemente. Hay comisiones de legisladores, hay mucho atrás de eso. Ahora, si vos se lo entregás al privado, que haga lo que quiera, que se cobre solo, ¿me entendés? No es que se afana un poquito, se la afana toda. Incluso en el proyecto original de Cambiemos no existía la posibilidad de regulación, Roberto. Ahora, mediante bastantes discusiones muy fuertes en diputados, fue que se agregó un organismo de control bicameral para que siga a estos contratos. Porque si no, Roberto, no iba a tener ningún tipo de control. Se le iba a, como vos decías, dar la obra al privado y el privado iba a hacer lo que quería. Cóbrese. Exactamente, y si iba a cobrar, él solo, el Estado no gastaba un peso. Ese es el beneficio que plantea Cambiemos. Pero el resto de la sociedad en realidad iba a pagar Es lo mismo, digo, a ver, la Ciudad de Buenos Aires tiene la ILIA, que todos los días te cobra más que sale 10 mangos ahora. Que te lo dé el Estado, tiene un concesionario, o que directamente lo deja al concesionario después te cobra 15 y vos no sabés por qué te cobra 15. Además, es el tema. En este caso se lo entrega a un privado por 30 años prorrogable. No es cierto que el Estado no gasta, porque en la autopista, en la ILIA, lo pagamos nosotros, no que lo paga el Estado. Exactamente. El Estado es nuestra representación. Lo que pasa es que a la vez controla y regula. Por eso es tan importante este proyecto de participación público-privada. Digo, porque se va a vender así, ¿no? El Estado no va a gastar. Eso es mentira. Vos pagas igual la autopista. Después te voy a mostrar, Roberto, incluso que el Estado termina pagando los platos rotos porque pasó esto en otros países. Pero eso viene después. Dale. A ver, ¿cuáles son los perjuicios que va a generar este proyecto en caso de que se apruebe en el Senado, que se va a tratar en el Senado este proyecto de ley? No se elige al contratista por mejor precio. Bueno. Es decir, en una licitación de obra pública normal, ¿sí? Se entregan sobrecerrados, más allá de las irregularidades que pueda llegar a quejarse uno, ¿no? Se entregan sobrecerrados y el Estado elige al contratista que dice yo voy a gastar menos que el resto, ¿sí? En este caso puede haber uno, amigo del poder de turno, que diga yo voy a cobrar más que los demás, pero lo mío representa mejor los intereses del Estado. Entonces eligen a ese
O sea, va a haber mucha más arbitrariedad. ¿Por qué? Hay más discrecionalidad. Hay mucha más discrecionalidad. No se elige al contratista por mejor precio, sino por el que mejor represente a los intereses del Estado. Eso es un término muy vago. Muy ambiguo. Muy ambiguo. Puede elegirse, puede haber mucha más arbitrariedad en la obra pública de la que se critica hoy día, ¿no? Los contratos, Roberto, además, esto no lo vas a poder creer, van a ser secretos. Va a regir el secretismo industrial y comercial en los contratos entre un privado y el Estado. ¿Sí? Mucho se dijo del contrato de Chevron con YPF que tenía cláusulas secretas. Bueno, estos van a ser enteros los contratos secretos. Incluso la bicameral, que va a seguir a los proyectos de infraestructura, estos de que se van a privatizar, digamos, la bicameral no va a poder difundir un dato sobre estas cláusulas porque va a regir también sobre los representantes del Congreso el secretismo de los contratos. Va a haber secreto comercial e industrial en los contratos de los privados con el Estado. ¿Sí? Estamos hablando del Estado. Es impresionante. ¿Cómo se va a regular eso entonces? Es difícil. Las obras van a resultar mucho más caras. ¿Por qué, Roberto? Porque yo te decía, el Estado no gasta un peso en teoría porque los privados se tienen que buscar financiamiento. Tienen que ir a un banco acá en Argentina o en el exterior y decirles, yo tengo esta obra, préstame plata. Le prestan plata mucho más cara que a un Estado, ¿no? Obvio, si claro. va a buscar plata el gobierno, le dan tasas mucho más bajas. Y además, estos contratos, el Estado va a asegurarse de que los privados tengan ganancias. Va a asegurarle ganancias. Las empresas no tienen un riesgo. Claro. Simplemente tienen que ir a buscar el dinero en un principio, algún banco que le preste. Una vez que le presta, lo recuperan enseguida y tienen 30 años de ganancia asegurada prorrogable. Prorrogable, Roberto. Impresionante. Vamos a ver por qué también se critica mucho a estos contratos de participación público-privada. ¿Quiénes son los que hablan en contra? El FMI, OCDE y la Unión Europea. A la mierda. En estos organismos... ¿Ni esto lo quieren? No. Debe ser. No. El FMI no quiere a los proyectos de participación público-privada. La OCDE tampoco. Y Europa está intentando que se eliminen todos los proyectos de participación pública-privada. O sea, Macri quiere privatizar la obra pública como se hizo en Europa en su momento y ahora Europa es el que dice esto no conviene. Esto no conviene porque acá lo aplicamos y funciona mal. El FMI dice lo mismo, la OCDE dice lo mismo. ¿Por qué dicen esto? Porque en realidad solamente se financian los proyectos más lucrativos. Por ejemplo, si el Estado quiere hacer una escuela, Roberto, un privado, ¿qué va a decir? Bueno, hagamos la escuela en un barrio más pudiente, no la hagamos en un barrio pobre, que es donde más se necesita tal vez una escuela, ¿sí? Hagámosla en un barrio más pudiente, mismo una autopista, mismo cualquier tipo de obra de infraestructura. Por eso estos tres organismos, hasta el FMI está en contra de la privatización de la obra pública. Te voy a pasar a mostrar, Roberto, los países que la aplicaron. No lo vas a poder creer. Chipre, Grecia, Irlanda, Portugal, España, Inglaterra. Todos estos países tienen problemas muy serios hoy después de haber aplicado los proyectos de participación público-privado. Ese es el nombre del proyecto de ley que quiere Cambiemos que se apruebe en la Argentina. Chipre tiene hoy una crisis de deuda muy grande. Grecia lo mismo. Irlanda lo mismo. Portugal lo mismo. Son todos países que están en bancarrota hoy, Roberto. Sí. Y todos estos aplicaron los proyectos de participación pública-privada. Es decir, todos estos privatizaron la obra pública. No es que solamente hicieron eso y por eso Irlanda está en crisis, ¿no? Obviamente. Pero la crisis de deuda se explica en gran parte por eso. En gran parte por eso. A ver, hay todo un verso sobre el que se van a hacer muchas cosas, ¿no? Encontraron un tipo con 9 palos verdes, José López, debe haber otros seguramente que se llevaron coimas y qué sé yo, y con eso quieren cambiar lo que se hizo en los últimos años. Yo te digo una cosa, durante todo el alfonsinismo, que donde realmente el país andaba mal, y todo el menemismo, donde entraba guita, no se hizo ninguna obra pública, no se hizo ninguna, no se hizo un kilómetro de autopista, no se generó ni un kilovatio más de electricidad, no se hizo nada, no se hizo nada. La década pasada se hizo Yacyretá, Atucha 1, Atucha 2, ¿sí? 2.000 kilómetros de autopista Buenos Aires-Córdoba, la 14 para salir al Mercosur. Se hicieron un montón de obras y hubo algunos muchachos que afanaron.
¿sí? Ahora, yo te digo una cosa. ¿Por qué te crees que antes no se hacían? Y se afanaban tanto. ¿Por qué igual se pudo hacer todo eso? Es obvio que hubo algunos que se afanaron algo que nada que ver con la cantidad de obra pública que se hizo, que son más de 100.000 millones de dólares, ¿sí? Y que tienen que ir en cana. Pero eso no quiere decir que tenés que cambiar el sistema, porque con este sistema, el de obra pública, en manos del Estado, se hicieron las mayores obras de los últimos 70 años. Esto que trajiste es... Incluso, Roberto, iba a ser peor el proyecto si se aprobaba en diputados así como estaba. Incluso, Roberto, no se pedía que se compre nacional. ¿Sí? Es decir, el contratista del Estado podía violar todo el resto de las leyes que se aplican para las licitaciones normales y no, por ejemplo, el compra nacional fue José Ignacio de Mendiguren del Frente Renovador y muchos otros diputados también del Frente para la Victoria los que insistieron para que por lo menos se aplique eso en este proyecto que pasó ahora al Senado y en caso de que se apruebe es muy peligroso, Roberto, es muy peligroso porque van a haber contratos secretos, va a ser muy difícil pasar a regular la obra pública a partir de ese momento. Muchas gracias, Ezequiel. A vos, Roberto. Bueno, acá el cadete dice que promete un spot inédito. En un minuto lo vemos, dale.